Shalom, mis amados, bendiciones. Un abrazo para todos. Que Yahweh los bendiga en este día hermoso. Que Yahweh sea en cada casa ayudándolos, guiándolos, enseñándoles su palabra. Que estén en familia gozando de este gran momento. Es un gozo para mí volver y enseñar su palabra. Qué bueno que Yahweh con nosotros y con todos sus hijos es el que nos ha protegido, el que nos ha ayudado, el que nos ha fortalecido en todo este tiempo, y sé que Él también lo hará en cada lugar. Eh, Bendigo a todos mis hermanos que están en este momento enfermos, que Yahweh los sane, Yahweh sea respondiendo sus oraciones. Yo estoy atenta en a vez que me hacen una petición que oremos. Estamos orando por mi hermana Mirja, allí en Carolina del Norte. Necesita oración por su salud y por muchos hermanos que en este momento están pasando por dificultades de salud. Que Yahweh sea obrando y seamos escuchando su voz también y seamos obedeciendo. El Padre ha hablado muchísimo sobre la salud y sobre nuestros cuidados, ¿no? Porque a veces nosotros estamos enfermos y bueno, empiezan a haber muchas cosas. Pastora, tengo mucho mareo. Otros me dicen, pastora, yo hago de todas las dietas que existen y no bajo de peso y tengo problemas de salud por eso. Entonces está teniendo de pronto, por decir algo, ¿no? Está hablando de que la insulina no le está funcionando bien, entonces está haciéndole resistencia a la insulina, pero come todo lo que ve. Entonces, así oremos. Yahweh la puede sanar, pero si usted no come bien, si usted no sabe alimentarse sanamente, entonces va a persistir la enfermedad, va a seguir enfermo. Entonces es un tiempo de nosotros reaccionar, hacer un alto, hacer un pare y decir, voy a cambiar toda mi manera de comer, mi manera de vivir, el sedentarismo, bueno, tantas cosas que tenemos que va en contra de la salud. También muchos que ya estábamos pasando así como la esquinita, entonces tenemos que cuidarnos mucho más. Entonces por eso les invito, mis amados, que también empecemos a hacer un cambio de vida en todas las áreas, en todas las áreas. El Padre nos ha llamado como un pueblo limpio, un pueblo K2, un pueblo apartado. Dice, no comerás cosa común e inmunda. Y pues comemos muchas cosas comunes que es la que nos están ahora afectando a nuestra salud. Entonces les invito a todo el pueblo de Israel, a todos mis hermanos, mis hermanas, los niños, que empecemos a tener buenos hábitos alimenticios y así podemos ver nuestro cuerpo sano, nuestra vida sana y tener más energía, tener más como vivir la vida de una manera más alegre, ¿no? Porque uno enfermo creo que no hay alegría, no hay gozo, no es lo mismo cuando uno está sano y tranquilo, que diga, no me duele nada, acostarme, no siento un dolor, porque a veces hay dolores constantes, hay malestares constantes, donde la gente, no sé, se acuesta, quiere acostarse ya y cuando se acuesta quiere que fuera ya la mañana del mismo malestar que tiene. Entonces, algo que el Padre me ha estado hablando es sobre la salud, que debemos cuidarnos la salud en todas las áreas de la salud deben de cuidarnos. Amén. Bueno, quisiera enseñar algo de todo. Bueno, primero sobre la novia, ¿no? La novia es la congregación, somos nosotros, somos la novia. Y Él nos llama a que nosotros nos levantemos como madre en Israel, que nos levantemos como congregación, como pueblo del Señor, a que seamos esa ayuda, así como la esposa es la ayuda idónea de su esposo, así nosotros también seamos la ayuda de nuestro Padre aquí en la tierra y tengamos una buena representación de Él acá para poder ayudar a muchas familias. Entonces que el pueblo de Israel se levante y empiece a hacer como Él quiere. Nosotras las mujeres, a las esposas, Yahweh nos dio un privilegio, que nos concedió el privilegio de gozar de una familia y ayudar a su edificación. Eso es como que lo que nos, nos dio ese privilegio a nosotras, de que nosotros gocemos de la familia, porque a veces no se goza, a veces para muchos es una carga,
es una carga los hijos, es una carga, no sé, estar en la casa, llevar como todo lo que es la edificación de la casa, sí, todo lo que nos toca hacer, porque son muchas cosas, mucha responsabilidad, entonces a veces se nos parece una carga. Entonces nosotros no hemos visto como el privilegio de gozar de una familia, de que gocemos cada momento, de que gocemos en los instantes, las circunstancias. Bueno, nos pasó algo anoche, ¿no? En la luz, la electricidad, bueno, tuvo un problema, algún problema tuvo la dueña de la casa con la electricidad y que no había luz, no había luz y nosotros no, ¿qué vamos a hacer? Y bueno, entonces tenemos que hacer muchas cosas, se necesita todo el tiempo, mi esposo está trabajando constantemente ahí en el computador, las niñas tienen clases virtuales, bueno, tienen muchas cosas, necesitamos la luz sea como sea y además que está haciendo mucho calor, entonces también necesitamos prender el ventilador, usar la licuadora, la lavadora, todo. Entonces fue todo hasta duró un día, hasta hoy llegó. Entonces, bueno, pues en el campo la gente se acuesta muy temprano, pues porque bueno, al final no hay nada más que hacer. Sí, como que todo callado, hay gente que no tiene luz, entonces ellos van y se acuestan temprano, decía mi abuelita, como las gallinitas. Pero en nosotros nos acostamos más tarde, digamos que sean las 10:30, 11, ahí nos acostamos. Y pues estamos así como todo en silencio, la luz todo sin luz. Entonces yo fui, traje un poco de velas y las puse velas. Mi hija tiene una instalación con pilas y las puse en la sala. Y bueno, entonces dice el niño, dice, uy mamita, hoy es el día más lindo de mi vida. Esto se ve hermoso. Y nosotros nos reímos, entonces yo puse una cobija en el piso, me traje una almohada, trajimos la guitarra y nos empezamos a cantar. Y pasamos un momento hermoso. Nosotros siempre nos reunimos como familia por las noches, pero ayer, antes de la oración, antes que llegara el tiempo de irnos a dormir, desde muy temprano, apenas empezó a oscurecer, nos sentamos y empezamos a cantar, a tener un tiempo bonito con el Padre. Entonces, nosotros no podemos, porque, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y entonces, ¿a qué hora yo voy a apagar la vela? Entonces, yo decía, no, pero pues tampoco, y si no hubiera luz, y si no existiera, empecé a hablar muchas cosas, y yo decía, pues nosotros debemos de vivir los momentos, de aprovechar, no volver todo una cosa trágica por algo como lo que nos estaba pasando. Entonces nosotros tenemos que mirar como mamá o como papá, cómo yo hago que mi familia tenga momentos bonitos, porque hay hogares donde todo el tiempo es una amargura, todos son enojados, todos se pelean contra todos, el papá es furioso, la mamá se queja y bueno, en fin, hay hogares que son así. Y bueno, aunque seamos creyentes, eso se vive en muchos hogares. Entonces, nosotros como mamá debemos de hacer esos momentos bonitos, hacer que los momentos sean especiales, hacer que cualquier circunstancia que quiera venir a atacar a toda nuestra familia, nosotros entremos ahí para ayudarlos y para edificarlos y que hacer de algo feo algo bonito, volverlo bonito o cambiar como el momento feo y decir ya pasó y vamos ahora a cambiar el ambiente. Y eso va en nuestra actitud, cómo nosotros recibimos la circunstancia, lo que pasó en el momento. Si lo hacemos más largo o lo terminamos rápido y cambiamos. Amén. Solía yo decirle a Kelly cuando estaba muy enojada y era pequeña. Y yo le decía, ay nena, vamos para allá. Y me la llevaba para un cuarto y yo le decía, cierra los ojos. Y yo prendía siempre el ventilador, porque estaba calorada, llorando. Y yo decía, ya, relájate, respira, mira qué rico, uy, no sientes el aire. Y empezaba yo a hablarle. Y cuando ella ya abría los ojos, ya se estaba sonriendo. Ya le había cambiado la cara que tenía terrible. Entonces, yo creo que eso es como lo que la mamá debe de hacer en su casa, ¿cierto? Como que tranquilizar, como que bregar, cómo se calma, que nosotros seamos ese polo a tierra en el momento crucial, en el momento difícil.
porque hay momentos difíciles, que la perra ladró y se paró, tumbó el vaso, lo rompió, el papá se enojó y el otro yo no fui y se armó la de Troya. Entonces nosotros poder ser esa paz en medio de la tormenta, de hecho que dice la escritura que bendecidos los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Elohim. Que seamos esos pacificadores. Y hoy quiero hablar de las esposas, porque Él nos concedió un papel importante y también protagónico en esta área, en la edificación de nuestro hogar, de nuestra familia. Entonces, nosotros tenemos que ejercer ese papel, eso nos lo dio a nosotros, a la mujer. Entonces, de pronto nosotros no nos hemos dado cuenta y yo quiero preguntar, ¿estamos haciendo bien esta tarea, la tarea que nos tocó? ¿Estamos haciéndola bien? ¿Será que sí soy esa que Yahweh puso y fue lo que me dijo, haga este papel? Lo estoy haciendo, como que estoy aquí mirando con mis hijos, cómo va con mi esposo, cómo va la casa, cómo va mi responsabilidad. Bueno, nosotros tenemos muchas cosas, como yo decía, yo suelo escribir, tengo que hacer esto, y como que a veces por ocuparnos, a veces se nos descuida alguna cosa, pero tenemos que volver, y el Rúa nos habla, no descuida esta área. A veces son pensamientos, a veces uno dice, yo sí pensé eso, y preciso, se quemó, se rompió, se pasó, se perdió, porque yo sí lo pensé y nos quedamos lamentándolo. Entonces no es un pensamiento, es el Rúa de Yahweh recordándonos, refrescándonos la memoria, diciendo, acuérdate de esto, acuérdate de la torta que dejaste en el horno, acuérdate que hoy tienes la cita, y uno como que ahorita pienso, ahora miro, y no. Y después cuando ya uno, sí me acordé. Sí me vino a la mente, pero se me pasó. Es el Rúa recordándonos. Entonces a veces él le acuerda, dejaste de hacer esto, ponga cuidado en esto, organice tal parte. Porque a veces, así como mucha gente tiene un cuarto, no sé cómo lo llamarán, el cuarto del rebulujo lo llaman en Medellín, el cuarto de los chécheres, y por allá nombraban a un santo, por allá un santo. O sea, ese es el cuarto de San Alejo. Bueno, nosotros ya no tenemos ese, pero se tiene un cuarto donde se guardan las cosas. Y por lo regular siempre es oscuro, feo y se guardan cosas viejitas. Entonces, que de eso mucha gente tiene, son los acumuladores, otro día hablamos de eso. Y a veces en nuestra vida diaria, a veces en nuestras áreas, tenemos esos cuartos aquí, como que eso es lo feito que yo hago, ¿no? Eso es lo feito que hace mi hijo. Y nosotros el cuarto de los chécheres, los voy a arreglar, como cuando uno tiene los niños pequeños y tiene unas canecas o cestas, no sé cuántos tienen una cesta donde ponen los juguetes de los niños. Y uno siempre, como uno compra y se llena, y entonces empieza a estar el tren sin el pito, el carro sin la llanta, la muñeca sin el pie, en fin. Y hay cosas que hay que botar, pero uno todo el tiempo lo dice, lo voy a arreglar. En estos días, el martes, me voy a sentar y voy a escoger y voto. Y se pasan los meses y los años y no lo hacemos. Entonces así hay costumbres en nosotros como mamá, como esposa, que tenemos esos cuarticos ahí y no los arreglamos. Entonces el padre quiere, acuérdese, o sea, estoy haciendo bien mi tarea como mamá. ¿Será que como esposa estoy actuando bien? Estoy cumpliendo con todo lo que me toca a mí en todas las áreas del matrimonio, como esposa, como madre, como ama de casa. ¿Será que lo estoy haciendo bien? Esta es una preguntita que de pronto solamente yo puedo responder, ¿cierto? Y solamente Yahweh y yo lo sabemos. Bueno, de pronto el que está cerquita lo mira y dice, esta vive terrible, podría decirlo. Pero hay más cosas más íntimas que nosotros sabemos si en esas áreas realmente yo estoy cumpliéndola o no. Y el Padre lo sabe, solamente Él y nosotros. Entonces, pero todo esto, porque si yo me evalúo según como yo me sienta, yo me creo muy linda y muy sabia, entonces estoy hablando de que si yo creo que lo estoy haciendo bien, pero con el fundamento en la escritura,
no como a mí me parezca, sino como dice la escritura y cómo estoy haciendo yo. Entonces, la esposa es ayuda para el hombre, es una ayuda, no es una carga. No es una que está recostada esperando que él me diga, esperando, sí, es que usted no me dijo, pero yo no sabía. Y pasan cosas y nosotros no le ayudamos, nosotros somos una ayuda. Eso está hablando, el padre dice en Berechit 2:18, habla que nosotros somos una ayuda. También somos una compañera para él, para él. Entonces, ¿será que sí le estamos ayudando en cosas que él debe de cumplir? Y cuando nosotros tenemos un esposo que es un siervo, pues, diga que él sea pastor, sea maestro de niños, sea líder de jóvenes, sea un pastor, o sea uno que canta, uno que toca el instrumento, ¿será que yo soy esa ayuda? ¿Será que no? Es que ella viene y como que me ayuda como a conectarme, porque a veces como que el hombre está, pero mi amor, mira esto, mira a esto. Hay hombres muy inteligentes, muy activos, muy trabajadores, muy esforzados, muy eficientes, ¿cierto? Eso me ha parecido a mí. Aquí hay hombres así, pero hay otros que no. Hay otros que, o hay unos que son muy eficientes en unas áreas, pero en otras no. Entonces nosotros estamos ahí para ayudarle, para apoyarlo, para ayudarle a él en todas las áreas. Entonces también la mujer es ayuda, es idónea como para acompañarlo a él, para ayudarlo, para guiarlo, para aconsejarlo. Aunque crea que su esposo no le dice nada, pero una palabra de nosotros le ayudará. Ahora sí, como dice, una palabra tuya bastará para sanarme. Sabe que a veces nuestras palabras traen paz y el esposo, sí, sí, tiene razón, sí. Bueno, muy pocos, pero cuando ellos por ahí, así no en el momento no nos hagan caso, él pasando, sí, sí, sabe que me sonó, me quedó sonando lo que me dijo mi esposa, o le dice al amigo, mi esposa sí me lo dijo, o él está ahí, o sea, eso caló acá en el alma. Entonces, el Padre nos puso para que fuéramos esa compañera, esa ayuda. Ayuda. Entonces, si somos esposas de un líder, nosotros debemos de saber, bueno, yo me casé con un líder, pues yo necesito estar a la altura, ¿no? Bueno, pues a mí me queda un poco difícil porque mi esposo es muy alto, ¿no? Bueno, estoy hablando de que ¿en qué le ayudo? ¿En qué le ayudo? Entonces, si mi esposo es de la alabanza, bueno, hablando de la alabanza, entonces yo diría, bueno, tiene que ensayar más, ¿no? Tiene que orar más porque el deber de él es llevar al pueblo a la presencia. Entonces tiene que empezar a, a usar su instrumento mejor, tiene que ensayar más, tiene que ayunar, tiene que buscar la presencia del Padre. Entonces yo tengo que orar por él más porque tiene una gran responsabilidad, no solamente que sea mi esposo, sino él tiene una responsabilidad con Yahweh y con toda la comunidad. Si es pastor, pues más responsabilidad también, porque él tiene que estar pendiente de todo. Entonces, si hay una comunidad, bueno, no sé, cualquier cantidad de personas, así sean 20 o sean 30, 40, 50, 1 millón de personas, pues cada vez se va a hacer más la responsabilidad. Entonces, donde uno tiene que estar orando, buscando del Rúa, buscando, porque también la mujer idónea es idónea para traer la presencia del Rúa a su casa. Entonces, si en la casa yo traigo la presencia orando, buscando, apoyando a mi esposo, entonces vamos a escucharla, vamos a ser dirigidos por el Padre. Entonces, vamos a hacer así, mi amor, mi padre me dijo, mi padre dijo, mira, esto así, anoche mi padre me habló, anoche ya me dio una visión, mi padre dijo, y uno está ahí, esa es idónea para traer la presencia del Padre de nuestro hogar, para que mi esposo cumpla el propósito. Pero a veces nosotros o muchas se relajan y pues bueno, él es la cabeza, él verá. No, mi hermano, la escritura dice, y dijo Yahweh Elohim, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. O sea, y en el hebreo dice, le haré escudo protector.
le haré auxilio, le haré socorro. Y eso somos nosotros. Nosotros somos el escudo, la ayuda. Nosotros somos el auxilio. Entonces estamos ahí, si lo vemos decaído, que ya no ora, que ya no va a la congregación, que casi no busca, que no lee la escritura, entonces nosotros estamos ahí para guiarlos. Bueno, muchas me dirán, pastora, usted no tiene un marido como el mío. Ese hombre es como Nabal, es furioso, él todo lo sabe. Hermana, pero tiene que orar. Y eso no me hace que yo no cumpla con mi responsabilidad, porque el Padre nos llamó con ese privilegio, ¿no? De ayudarlo. Y aunque no le ponga cuidado de cuando usted le dice, usted le habla, mi amor, tal cosa, y él no le pone cuidado, pero cuando pase, él va a decir, ella sí me dijo. Al paso del tiempo va a volver a pasar. Ella me dijo. Y va a llegar el tiempo donde él dice, sí, ya sé por qué. Cada que ella me habla, es verdad. Hay que saber cómo lo digo. Hay que saber cómo yo decirle. Cada uno sabe qué terreno pisa, ¿no? Que hay unos terrenos minados que de pronto uno pisa un poquito más allá y ¡pah! La bomba, ¿no? Porque hay esposos así, explosivos. Entonces, cada uno conoce su hogar y conoce el terreno. Y debemos de ser expertas en cómo yo voy a llegar allá. Entonces, un soldado experto va con un aparatico, ¿cierto? Él me va indicando, me va detectando las minas, va con un perro antibombas, bueno, en fin. Y él va preparado. Entonces, uno más o menos, al paso del tiempo, uno se va dando cuenta. Pero cuando no ha pasado el tiempo y estoy empezando, pues ahí sí la muchacha tiene que tener muy buena comunicación con el Padre, leer la escritura, leer qué me toca a mí como esposa, y pues yo le estoy hablando a un pueblo creyente y también a los que entran de pronto en la página y escuchan el mensaje. Entonces dice que si Yahweh no edifica la casa en vano, trabajan los que la edificamos. Entonces, para que venga la presencia del Padre y venga yo a ser esa mujer guiada por el Rúa, solamente si Yahweh edifica mi casa. Entonces tengo que asesorarme con la escritura, con el Rúa, con mis pastores, con mis maestros y alguien que me guíe, y yo también tengo que buscar cómo hacerlo. Dígame cómo, porque nosotros no nacimos aprendidos, debemos de aprender y formarnos como esposas y formarnos como esposos. Muchos han fracasado, muchos. Yo ayer hablaba con una hermana y me decía, pastora, mi esposo cantó en la congregación por 20 años, pero no la llevábamos bien. Y pasó el tiempo y cada uno por su lado, él nunca más siguió tocando, él se fue de la congregación, él se fue de nuestra vida y ya vive con otra esposa. Y yo decía ayer, Padre, qué susto, ¿no? Que fueron 20 años de servicio y eso tiene peso, mi hermano. O sea que él fue llamado como un Cohen de la alabanza. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Y resulta que como esposa yo me tengo que evaluar. ¿Qué hiciste tú para ayudarlo? ¿O qué hiciste tú para derribarlo? ¿Qué hiciste? Esas son las preguntas que sería bueno que nos las hiciéramos. ¿Estoy yo ayudándolo? ¿Yo he traído la presencia? Nosotros debemos de evaluarnos según la Torá, si somos sabias o somos necias en nuestro matrimonio. Porque si yo soy la ayuda y fracasamos, quiere decir que yo no fui lo suficientemente sabia para edificar. Todos nosotros, todos los seres humanos, pasamos dificultades, pasamos unos inviernos y unos veranos bonitos, pero del verano pasamos al invierno de repente y a veces nos quedamos muchos años en el invierno y hacemos y sufrimos y tenemos pérdidas. Entonces, yo tengo que evaluarme según la escritura en qué estoy haciendo mal. Es como cuando los grandes guerreros pierden una guerra, ¿no? Evalúa qué me pasó. ¿Qué pasó? Había muy pocos. ¿Será que no los mandé los del norte? ¿Por dónde me derrotaron? ¿No? Que entraron hacia el occidente. ¡Ah! Esa zona yo puso un poco de novatos, no estaban tan entrenados, ¿no? Yo pienso que así debe ser alguien que se fue a una guerra con su ejército. Entonces el comandante del ejército tiene que saber
¿Cuál fue la falla? ¿Qué pasó? Allá hacía mucho frío y los de acá estaban acostumbrados al calor y les dio, no pudieron, se enfermaron. En fin, siempre tiene que haber algo pasó, algo fallamos para que esto no haya surgido. Entonces, hoy en la mañana, bueno, siempre, casi siempre que estoy yo en la cocina, siempre tengo algo que decir. Yo decía que cuando empezamos en el matrimonio, y me acordaba cuando yo empecé en mi matrimonio, y yo decía, yo hice esto y cometí estos errores, y estos errores después me cobraron. Pero ahora que sé, yo ya no quiero que mis hijas cometan este error. Y entonces yo le hablaba cómo era como cuando mi esposo llegaba, yo cómo era como yo lo atendía. Y entonces yo dije, yo no dejé que creciera en esta área porque yo pensé que tenía que ser así. Y claro, uno pasa muchos, de pronto pisa muchas minas. Entonces yo decía, y yo no quiero que mis hijas las pisen, sino que ellas sean entendidas y digan aquí, como dice la escritura, y todas estas cosas están escritas para que nosotros las veamos y no hagamos como ellos, como nuestros padres que erraron. Entonces también, quizá yo no tengo escrita mi historia, pero mi historia ya está escrita en el corazón de Yahweh, ¿no? Entonces yo puedo decirle a mi hija, a partir de mi historia, así no haga. Y yo le sirva como ejemplo y le pueda contar y decir, no, porque uno fracasa. Entonces, nosotros, como esa ayuda, como esa madre, debemos de responder, como esa esposa. Dice que la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Sabiduría para edificar, nosotros también tenemos que tener sabiduría para edificar el hogar. Aquí dice que la necedad destruye. Si la mujer sabia edifica, pero la mujer necia destruye. Entonces la necedad destruye los cimientos de un hogar. Cuando soy torpe, cuando soy lenta en muchas cosas, cuando no me doy cuenta, cuando empiezo a quejarme. A veces hay una transición de la mariposa. Entonces la mariposa es una oruga que un gusano que se arrastra. Bueno, me acuerdo de que alguna vez mi hija Sarita gritaba con toda su alma porque la gata le llevaba unos regalos, unos presentes y se los ponía en la cama. Y entonces cuando ella le vio algo en la boca a la gata, ella empezó a gritar, mi gata, mi gata. Entonces yo dije, no, la gata se está muriendo, yo creo que uno piensa de todo. Y de aquí a que yo fui al cuarto de ella, siempre tenía que atravesar la cocina y como un patiecito. Y cuando yo llegué, ella gritaba, pero cuando yo llegué, la gata tenía, yo pensé que era una serpiente. Y yo vi un animal así y ya lo tenía en la boca y se movía. No, qué susto. Entonces yo pensé que era que ella se había tragado la serpiente y se estaba ahogando. Yo no hallaba cómo ayudarla y yo empecé a llamar a Asad, muchachos, salgan. No, y bueno, ya cálmese. Es una oruguita, él todo tierno. Y le quitó la oruga y le dijo, mire, pero esa oruga sí era un gusano, es un gusano, yo nunca lo había visto. No, esa vez para mí fue porque era bien gordo. Y yo la vi, yo, nos reíamos, no, yo me imaginé que era una anaconda, que la gata, bebé, que la gata se le iba a comer. Esa vez nos reímos mucho, pero la enseñanza es grande. ¿Por qué? Porque ese gusano se arrastra, todo el tiempo se está arrastrando por el piso. Pero cuando cumple la evolución, se evoluciona y, y, y él tiene que, nadie le puede ayudar a romper ese capullo para que salgan las alas, porque ellas tienen que volar y al hacer ese movimiento es la fuerza que le hará para que las alas siempre estén en movimiento. Cuando usted le ayuda, ella no desarrolla esa fuerza, entonces será una mariposa pues que nunca va a volar y se va a morir. Entonces a veces nosotros nos arrastramos porque nos dejamos herir por causa de las circunstancias, porque se nos acabaron las fuerzas a veces de tanto luchar por el hogar.
a veces luchar por el carácter de su esposo y por el de nosotras también, porque eso como que se chocan, se encuentran, y entonces uno dice, no, es que siempre es lo mismo, esto no avanza. Entonces a veces uno como que deja de luchar, entonces nos seguimos arrastrando, pedimos ayuda. El primero llorábamos, nos gritábamos, nos decíamos que nos íbamos a ir, nos íbamos del cuarto, nos acostábamos en la otra cama, en el piso, en fin, y me voy. Y él llorando, mi amor, por favor. Y ya pasando el tiempo, eso son pataletas, ya ella no se va a ir. Ella se queda ahí, es para que yo la consienta. Y ya se acabaron los besos, las caricias y los ruegos, y ahora pues conténtese, estoy poniendo brava, conténtese. Y así es una realidad. Hasta que vamos madurando. Pero hay personas que caminamos juntas y peleamos juntas, pero hay otros que pelean solos. O sea, tenemos que nosotros ir solos con todo porque solamente uno edifica. Y pues en muchos lugares es la mujer. Hay en otros que es el hombre, el que es un guerrero en todas las áreas y se preocupa. Yo he visto hombres con el biberón, no, pero que le haga el biberón al bebé, que le haga el tetero, que le haga, bueno, acá le dicen la mamadera, que le dé el teterito, y ella tranquila, y él está preocupado por cambiarle el pañal, por bañarlo, por criarlo. He visto hombres criando sus hijos y la esposa es muy dejada. Entonces hay hombres guerreros, no puedo decir que todos, pero hay hombres guerreros y hay hombres que no les interesa el hogar. Ella hace todo. Ella verá. Está enfermo el niño, usted verá, usted la mamá. Yo no tengo nada que ver. Yo para eso les doy todo. Y hay estas circunstancias, entonces empezamos a decaer, se nos acaban las fuerzas y de pronto pedimos a toda la gente, ayúdenme. Y entonces uno se hiere y nosotros estamos esperando que nuestro esposo nos sane. Quizás sea una traición, un maltrato, una golpiza que le dieron, palabras que nos hirieron y estamos esperando que él nos sane. Y nosotros, pues, o que él nos levante. Y a veces como pastoras o siervos esperamos un consuelo de alguien. Y bueno, el pueblo que yo tengo, pues me levanta, ¿no? Pero no, resulta que no lo vemos. Y, y decaemos, como que, ¿para qué? Esto no tiene sentido. Y eso pasa en la vida de todo ser humano. Entonces, hay un Teilín, en el Teilín 33:16, y dice, el rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. En vano para levantarse es el caballo. La grandeza de su fuerza la grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. He aquí el ojo de Yahweh sobre los que le temen, sobre los que esperan en su bondad, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Nuestra alma espera en Yahweh, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. A veces estamos esperando que mi amiga que me quiere tanto me llame, tranquila, pastora, tranquila, cuente conmigo. Bueno, uno a veces quiere oír la voz, porque a veces uno oye, todos oran, sí, amén, pues lo tenemos rodeado de oración, pero hay soledad muchas veces, hay tristeza, de pronto se espera una palabra de ánimo y no se halla. Pero sabe que ahí es donde nosotros debemos de entender, no, es que yo no puedo, acá dice que no, la gente espera, dice que el rey no se salva por la multitud del ejército. O sea, no es en el ejército que yo debo confiar, ni el valiente escapa por la mucha fuerza. Entonces, no son esas cosas por las que yo tengo que poner mi confianza en los muchos guerreros, en mi fuerza, en la fuerza del caballo, no, o en mi fuerza, o en la fuerza de mi amiga que me llama, o en las palabras de ánimo que me den otros. No, acá dice que Yahweh es el que nos libra, nos ayuda, es nuestro ayudador, Él es nuestro escudo, el que nos protege, el que nos ayuda y el que nos levanta. Entonces quizás estamos esperando que mi esposo me pida perdón y resulta que hay unos meros machos que dicen yo nunca pediré perdón, a mi padre únicamente le pido y eso, de pronto no creo que tenga necesidad. Entonces a veces nosotros estamos arrastrándonos como una oruga, como un gusano, sabiendo que Yahweh nos mandó a volar fuerte,
y nos mandó y nos delegó este privilegio de levantar una casa, y nosotros vamos a levantar a los príncipes de Israel, vamos a levantar a reyes de Israel. Dice que en ti están los príncipes. Nosotros somos, ahí a una mujer estaba embarazada, dijo, dentro de ti hay 2 naciones. ¿Se imagina que yo tengo que dirigir a las naciones? Y si tengo un solo bebecito, entonces tengo una nación dentro de mi ser. A una nación. ¿Se imagina cuántos serán después de usted? Nosotros nos morimos y dejamos por ahí 4, 3 hijos, 2 hijos. Pero ellos se van a multiplicar y van a ser muchísimos. No le hablo a mi hermana, una de mis hermanas tiene 3 hijos y una hija. Y la hija tuvo 3 hijos, el otro hijo tuvo 5 y el otro tiene 2. Y el otro tiene 2. Cuando yo digo, le hago la cuenta, y digo, Padre mío, ellos van todos los sábados a visitarla y todos se reúnen. No, eso es una cantidad de gente que ni lleven invitados, porque llevan ya los hijos del hijo mayor ya tuvieron hijos, entonces ya tienen nietos y bisnietos. Y cuando uno va, es una generación gigante. O sea que solamente porque mi hermana tuvo 4 hijos, hay una multitud. Yo tengo la responsabilidad, si yo edifiqué bien, si estoy haciendo bien mi trabajo. Entonces yo digo, usted está edificando bien, usted está levantando a sus hijos bien. Usted ya quizá perdió el año con los hijos mayores, pero le quedaron los menores. Usted está cometiendo el mismo error con su hija menor, ¿sí? O está haciendo mejor. Yo creo que uno pierde la guerra, una batalla, pero no podemos perder la guerra, mis hermanos. Y sí, cometí el error, pero hoy me voy a levantar porque el Yahweh es mi ayuda. Si yo hice así, bueno, yo siempre me acuerdo de cómo crié a mis hijos, y a uno no lo dejaba ni mirar para acá porque se empuercaba, y al otro medio lo dejé, y el otro ya lo dejé, ya, que sea valiente, fuerte. Eso, entonces uno fue un poquito enfermito, el otro medio y el otro nada. ¿Por qué? Porque aprendí que él tenía que tener defensas, y para que tuviera defensas, pues tenía que sentarse también en el piso muchas veces, arrastrarse, y en fin. Entonces, debemos de ya volar, no seguirnos arrastrando. Ay, ¿quién me ayude? ¿Yo qué voy a hacer? Y yo, pobrecita, pues yo me fui con él a los 17 años, yo no sabía cocinar, y entonces todavía no cocina. ¿Y cuántos años tiene? 60. O sea, a ver, hermana, no sigamos ahí como la oruga arrastrándonos. Es que mi esposo nunca me pidió perdón. Bueno, hermana, pues que Yahweh nos sane. Él es el que nos sana, el que nos levanta. Hay hombres que nunca van a pedir perdón. Quisiéramos que lo hicieran, pero no lo van a hacer. Yo vi cómo se derrumbó un hogar porque él la traicionó muchas veces. Y ella le dijo, el día que usted se vuelva al Padre y me pida perdón, entonces yo pensaré si vuelvo con usted. Él le dijo, nunca le pediré perdón, porque es normal tener amantes. Y yo siempre voy a ser así. Entonces, y le rogaba, volvemos, deme la oportunidad, deme la oportunidad. Y cuando ella le dijo así, le dijo, nunca lo haré. Porque no sé, si piensan que pronto dejan de ser hombres, si piden perdón. Entonces, a veces nosotros nos confiamos en la fuerza del caballo, y nosotros nos confiamos en mi fuerza o en mi sabiduría. Pero así no dice la palabra. Si Yahweh no edifica la casa, si Yahweh no nos cuida, nadie nos cuida. Entonces dejemos de estar lloriqueando en el mismo estado y levantémonos y hagamos algo por nuestra familia. La escritura cuenta que hubo una mujer llamada Débora, y ella se sentaba debajo de una palmera a juzgar al pueblo. Ella no solamente era una juez, ella era una nevilla. Y ella siempre iba allá bajo la palmera a juzgar al pueblo como una mujer de Elohim. Nosotros debemos de saber y ser el punto de contacto para guiar al pueblo. Ser el punto de contacto para guiar a mis hijos y a mi esposo. No importa, hermano, de dónde nos levantó, de dónde nos sacó el Padre, o qué he vivido,
porque todos tenemos una historia que contar, todos tenemos una herida que contar, todos tenemos un dolor del alma, algo que nos partió el alma. Todos tenemos una historia, un dolor, una herida, pero no podemos quedarnos aquí, no interesa. Yahweh quiere que nosotros nos levantemos. Nos levantemos, dice la escritura que Él está restaurando a los jueces como al principio, y ese juez eres tú. Es esa persona que va a juzgar los casos con sus hijos, que va a enseñarlos, que va a guiarlos, que va a ayudar a su esposo, que lo va a levantar. Pero ¿por qué es que lee la cabeza? Yahweh dijo que yo era su ayuda. Entonces a veces nosotros queremos sueños. Hay muchas mujeres que no saben por qué nacieron, que no saben por qué está ahí. Pero entonces yo digo, ¿por qué se casa con una persona que tiene un llamado si usted no quiere ayudarlo? ¿Por la fama? ¿Porque es bonito? ¿Porque todas tenían envidia y querían todas con él y resulta que yo me lo gané? ¿Por qué? O simplemente por llenar su ego. Pero depende de mí que yo lo ayude a levantar. Depende de mí, créanmelo. Yo empecé haciendo muchas cosas en mi hogar y cuando yo me di cuenta, ya se había convertido a mí. Claro, entonces mi esposo me empezó a seguir a mí y él me seguía. Entonces yo tomaba vino y él también, y él nunca lo había hecho. Pero había algo que yo había empezado a orar, ya yo conocí al Padre, empecé a orar, y cuando yo empecé a orar, yo oí una voz y me dijo, si tú sigues así lo perderás. Y ese mismo guión me paré y me fui y me acosté. Y dije, nunca más. Y fue verdad, nunca más volví a tomar. Todo eso se acabó y empezamos a ir, y ahí sí empezamos a vivir una vida diferente. Y yo me había casado con uno que conocía, o sea, era hijo de pastor. Sin saberlo, yo tenía una gran responsabilidad si este hombre se levantaba o se moría. Y estaba en mis manos. ¿Usted no cree? Yo, a mi esposo, yo, semejante hombre tan grande, tan sabio, tan entendido, sí, tú eres la que lo levantarás, tú eres. Y si estás esperando que él te va a levantar, no lo esperes. Nosotros somos. Y cuesta, y nos lo ganamos con las rodillas, doblando las rodillas, orando y siendo sabias, pidiéndole al Padre. Así es como nosotros debemos de guiar a un hombre y guiar a nuestros hijos, porque no solamente es a ese hombre, sino toda la generación que viene. Entonces es que nosotros vayamos a la par, o que nosotros empecemos a buscar tanto la presencia. No es solamente, mi hermana, de pronto nosotros estamos en la lista ahí de guiar, de llevar al pueblo, no solamente los hombres. El Rúa fue puesto sobre sus siervos y sobre sus siervas. La idea de que la mujer se calle, acá no está en la escritura. Ahí no, como lo dice la Torá, o como dice la ley, no lo dice. Aquí en Berechí dice que él puso una ayuda, que la mujer lo ayudemos. Entonces, como mujer de Elohim debemos de darle la palabra, de darle el consejo. ¿A quién? Al pueblo, a tu familia, a tu esposo. Nosotros somos las que unimos el cielo con la tierra, aunque no lo crean. Somos el polo a tierra de nuestro esposo. Así usted lo vea muy bravo. Así usted lo vea que es así, que no sé, hombre, no se le arrima nada, es que él debería llamarse Naval. Yo entiendo eso, yo lo entiendo. Pero eso no le quita a usted a qué fue llamada. Usted fue llamada para que levante un hogar. Y hoy estoy solamente hablando de las mujeres. Allá deben de estar unas que, pero ¿por qué? Y los hombres, otro día les tocará a ellos. Pero hoy quiero hablarle que las mujeres, nosotras, debemos de levantarnos como madre en Israel para levantar este pueblo. Nosotros somos las que vamos a dejar un legado. Y según como yo lo haga acá, estas generaciones caminarán. O si no, se acabarán. Si usted pierde su última hija y ella no sigue, ¿qué será? ¿Cuál será el legado?
¿Qué pasará? ¿Qué le dirá al padre? Es que no, porque yo la quería mucho, entonces como era mi consentida, ella actuaba mal y pues yo no le dije nada. Y además, como mi esposo no me ayudó, nosotros no tenemos disculpa, nosotros debemos de levantarnos. Así como Débora se levantó como madre de Israel para ayudar, para libertar al pueblo de una opresión del pecado que había. Dice que las aldeas quedaron vacías hasta que Débora se levantó a favor del pueblo. Cuando nosotros nos levantemos a favor de nuestra familia, a favor de nuestro esposo, para ayudarlo, pueda que sea terco, pueda que sea un hombre difícil, pero el Rúa de Yahweh es más fuerte y más poderoso que su esposo. Y Él nos capacitará y Él nos levantará. Entonces nosotros debemos de levantarnos. No podemos seguir esperando a ver qué pasa. Esperando, bueno, hay unos dicen, hermano, ¿y qué piensas? ¿Se va a divorciar? No, me dijo una hermana, no, yo cómo me voy a divorciar. Todo lo que tenemos yo lo hice. Él simplemente fue el que me ayudó, pero yo fui la de la idea, yo construí, ellos construyeron edificios, ellos compraban casitas feitas, las tumbaban y las construían. Y a veces unían dos casas y construían un consultorio, una clínica. Y ellos son muy prósperos. Y entonces la vida de ellos era terrible. Hasta que ya a los 73 años ella dijo, ya me voy a divorciar. Entonces tenía como 78. Me voy a divorciar. Entonces, y él se puso contento. Cuando ella puso a pensar, de razón que está contento. No, pues ahora no. Me quedo. Toda para hacerlo sufrir me voy a quedar. Porque toda esa plata yo no la voy a dar a usted. No le voy a dar la mitad de mis bienes. Y pues prefirió fue aguantarse. Pero vivía una vida terrible. Terrible. Ese caso me pasó y bueno, mi padre nos ayudó y a lo último empezó a pasar cosas bonitas, pero yo le decía, levántese usted como mujer, levántese. Es que ese es un hielo. Ese es un hielo. Entonces, no, entonces yo le decía, hermana, debemos de levantarnos y tiene que como que calmarse, porque a veces nosotros hablamos desde la herida, nosotros hablamos desde, es que yo tengo miedo, no, yo no sé cómo hacerlo. Bueno, las jóvenes, voy a hablar de las jóvenes que se casan, pues si usted tiene miedo, pues pregunte, ¿no? Pregunte. Nosotros le enseñamos. ¿Qué dice la escritura? Que las mujeres ancianas enseñan a las jóvenes. Entonces hay hermanas que fracasaron en su matrimonio y no hablan, se quedan así. No, ellas tienen la responsabilidad porque es un mandato que hay en la escritura. Que las ancianas, las mujeres ancianas enseñan a las jóvenes a amar. Entonces las mujeres ancianas tienen que enseñar, bueno, cuando hablan de anciana, estamos buscando a la de 80 años, no, hermana. Está hablando de una hermana que ha vivido, una hermana que ha tenido una experiencia, no quiere decir que es la cuchita, la viejita, la que ya se va a morir. No, mi hermano. Sabia es una mujer que es llena de rúa, que busca, que ha tenido experiencias y que es madura ya. Entonces dice que la mujer, la señora, vamos a buscarlo, está en Tito 2:3. Vamos a buscarlo y ¿qué es lo que el Padre quiere? Yo no puedo pasar la vida esperando, como quien dice, yo ya lo viví, allá ellas, yo mejor no hablo, yo me quedo callada, no, hermano. Aquí dice que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la emuná, en el amor y en la paciencia. Y las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas y cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Elohim no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes. Aquí está hablando cuál es el oficio de la señora adulta. Eso tenemos que hacerlo nosotros. Entonces, no es que yo ya soy fracasada, yo ya me divorcié, soy viuda, ya se me acabó, no tengo nada, y todos se casaron, todos mis hijos se casaron.
no tengo nada que hacer. No, mi hermano. Acá dice, no está diciendo que solamente a sus hijos. Acá dice, enseñe a las mujeres jóvenes a amar. ¿Cómo así que eso se enseña a amar? Luego eso no es un sentimiento. ¿Cómo yo lo enseño a amar? Está enseñando lo que es, porque es que amar es cuidar, ¿no? Amar es ayudar, amar es apoyar. Amar no son besos y picos y sexo, no, mis hermanos. Amar es que yo demuestre con hechos. Entonces una mujer, cuando es necia y no construye su casa y empieza a destruir el servicio de su esposo, el llamado de su esposo, todo lo que el padre lo llamó, entonces ahí ella no está demostrando que lo ama. Si lo ve débil, ella tiene que animarlo. No, vamos a seguir, vamos a cumplir el propósito. Pero cuando yo sé el propósito, pero yo no quiero, porque es que me parece difícil, porque es que a mí me da miedo y no quiero, ahí es donde yo estoy fallando. Porque fuimos llamadas a edificar, a ayudar, a hacer una ayuda, a ser esa compañera, ese escudo, para que yo pueda sacar adelante a mis hijos y a mi esposo. Es algo que no lo podemos cambiar. Así fuimos diseñadas las mujeres y para este trabajo Yahweh nos llamó a nosotras. Tenga miedo usted o no tenga miedo, sea sabia o sea necia, Yahweh nos llamó. Y él dice, yo les enseño, yo soy tu ayuda, yo soy tu consejero, yo soy tu guía. Yo soy el que edifico tu casa, pero tenemos que ir a él para que él nos edifique y debemos de escuchar el consejo. Y aunque a usted no le guste, niña, señorita joven, esposa joven, acá dice que las señoras, así dice que le enseña a las jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, porque es que hay unas que no saben amar a los hijos, y dice a ser prudentes, castas, cuidadoras de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Elohim no sea blasfemada. Entonces, a veces las jóvenes hacen blasfemar la palabra de Elohim por todas las cosas que hacen, por no escuchar el consejo. Y a todas las señoras jóvenes, niñas, solteras, tienen que aprender a escuchar la voz. Tienen que aprender a escuchar el consejo, porque muchas ahora, lo que yo hablaba en alguna ocasión, tienen un bebé y uno les va a enseñar, así se cuida la dieta. No, el doctor me dijo que así. Venga, dele hacia el bebé. Bueno, yo me acuerdo cuando nació mi nieta y entonces yo la veía como muy pálida, como que si no comiera, yo decía, Padre mío, venga, dele así, empecé a enseñarle cómo le diera el seno. Y entonces yo le dije, póngale el dedito así. No, porque yo tengo un tío médico que él sabe. Entonces yo sé, y él me enseñó que así. Pero yo no veía, yo dije, no, es que no, como que no, yo decía, no, ven, te explico. Pero ellos no se dejan explicar. Lo cierto fue que yo fui de visita y me fui. Cuando me llamaron, no sé, como a los 3 de mí, la bebé está grave en el hospital. Porque desnutrida, yo no sé en qué, pero ¿por qué? Porque el bebé le chupaba era el dedo. Cuando le ponía el dedito, le chupaba el dedo y no se estaba alimentando lo suficiente. Entonces, el bebé pues lloraba y un rato se dormía y no estaba comiendo bien. Porque a veces somos sabios en nuestra propia opinión y nosotros no escuchamos. Acá la escritura nos invita a que nosotros le enseñemos a las jóvenes, a ustedes las jóvenes. Un médico sabe muchas cosas, pero hay médicos que nunca fueron papá. Hay médicos que no han estado cuidando una dieta. Uno sale del hospital, Marily me decía, pastora, yo la primera dieta que la cuidé fue a usted. Y no, eso sí al otro mundo y volver, no. Y ella era aterrada. ¿Por qué? Porque ella dice, pastora, cuando salían todos con su bebé contenta, la mamá sale linda con su bebé aquí despidiéndose, feliz con su bebé aquí cargado, o lo lleva al marido y ella va en la silla de ruedas. Va feliz porque va a estar dando bebé. Pero cuando uno llega a la casa, le empieza todas las cosas, que le dolió la cabeza, que le salió la leche, que se le trancó la leche, que le dio los cólicos, que le salió la hemorragia, que en fin, que el bebé se atoró, que el bebé convulsionó, que el bebé se vomitó, no, que el ombligo, no, eso. Y hay muchas cosas que el médico a usted no le dice, échele esto al bebé, tranquila que
pero él no está ahí, él no sabe qué es eso. Todas somos diferentes y todas vivimos cosas diferentes. A todas, a unas se les inflaman los senos así, a otras no les sale, a otras les sale el primer día, al otro al cuarto yamín, a las otras no les sale nunca. Entonces nosotros debemos de aprender y debemos de escuchar el consejo. Para eso estamos nosotros. Entonces levantémonos como madres en Israel. A las suegras, a las mamás le hablo hoy. Porque no las educaron y ahora también están como que allá ellos. No puedo, yo no puedo dejar allá a mis hijos. Yo tengo que ayudarlos. Yo tengo que dar ese consejo, pero que se levante como una mujer, no como una niña, mi amor. Venga, mamita, mi reina. No, yo tengo que levantar. Dice que Débora se paró como madre en Israel. Y ella juzgaba al pueblo. A mí me impresiona que Císara le dijo, ella le dijo, usted vaya y liberta a este pueblo. Y él dijo, pero si usted va conmigo, si usted va conmigo, yo voy. Entonces ella le dijo, bueno, yo voy, pero quedará escrito, o la historia se contará que una mujer libertó al pueblo. Por una mujer. Entonces dése cuenta, mis hermanos, que debemos de levantarnos. Debemos de hacer conforme el Padre nos diga, no podemos seguir sentados esperando, debemos movernos, no sigamos iguales. Este es un tiempo de despertar. Débora se levantó y ella cambió de lugar, se levantó. Usted no puede seguir en la misma posición, no podemos seguir llorando, no podemos seguir en la depresión, pensando en nuestra derrota, en nuestro dolor, en la que me engañaron, en que mi marido es una fiera que no me deja. No, levántese. Y cuando dice que de pronto nos acordamos cuando nos hirieron, sí, nosotros debemos de mirar que la vida de nuestra familia depende de mí. La vida de la congregación depende de mí. La vida de mi esposo depende de mí. El servicio de mi esposo depende de mí. Claro que cada hombre tiene que pararse, claro, pero yo juego un papel muy importante en la vida de mi esposo. Yo juego un papel muy importante en la vida de mis hijos, en el servicio de mis hijos, según como yo lo eduque, según como yo lo levante, según como yo sea con mi esposo. Me acuerdo que cuando yo me casé, mi esposo me decía, mi amor, no vayamos hoy al servicio, quedémonos. Bueno, yo estaba recién convertida, me convertí ya teniendo un mes de casada. Y entonces él era el que era creyente, él era el hijo de pastor. Y entonces él estaba muy cansado el domingo, pues sí, yo lo entendía, porque él se paraba a las 5 de la mañana y llegaba a las 11 de la noche de trabajar. Y él, o sea que el domingo él quería dormir todo el día. Pero cuando yo me paraba temprano, así al almuerzo, todo, cuando yo me iba, me decía, mami, no vayamos hoy, quedémonos acá y nos paramos para ir por la tarde y vamos a almorzar al centro. Mi amor, vamos al servicio. No, 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 hoy no voy, el otro domingo. Y yo lo miraba, yo decía, no, no, yo voy, yo ahorita vengo. Ahí le dejé frijolitos y yo ya me iba a ir y él me decía, no, dame 5 minutos. ¿Sabe mi hermano? Yo creo que fue el Rúa de Yahweh. Nunca me dejó quedarme ni un domingo. Nunca me quedé un domingo. Yo me fui, yo me iba, siempre me fui, siempre me fui. Y él no se quedó por no sentirse solo. Entonces, eso lo impulsó. Él había estado apartado del padre mucho tiempo cuando nos conocimos. Y entonces él, pues, no quería buscar. Él nunca me llevó a la congregación. Yo lo invité porque yo quería ir a misa y como no podía, pues yo dije, no, yo me desesperé. Y yo dije, algo tengo que hacer, pero yo no puedo vivir así. Y me paré como Débora y le dije, nos vamos a una congregación y empezamos nuestra vida y empezaron a haber muchos sucesos, pero el Padre empezó a hacer algo en mi alma, ayudándome. Yo le clamaba, yo no sé ser esposa, yo no tengo ni idea, ¿yo qué hago? Y cuando yo empezaba a ir a la congregación, yo escuchaba los mensajes, pero yo iba atenta al mensaje, yo no iba a dormir, yo iba atenta al mensaje, yo decía, sí, debemos de servirle, debemos. Entonces mi esposo me contaba, yo fui líder de jóvenes, yo pertenecía a la alabanza, y yo hacía, ¿y por qué no lo eres ahora? Mami, es que estamos acá en la congregación, y pues eso toca a uno esperar, y yo no tenía ni idea, pero yo me fui y le dije, pastor, es que mi esposo era líder de jóvenes, y pues no sé, yo no sé cómo será. Entonces le dio risa y dijo, sí, Rosita, yo voy a orar. Y no pasó mucho tiempo. Cuando él nos llamó a los dos y le dijo,
Mi hermano, yo hoy lo nombro el director de los jóvenes, el líder. Y mi esposo quedó. Y yo, sí, sí, sí. Y entonces él me dijo, ¿y usted también? Le dije, no, 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 yo no, no, solo él, yo no sé, yo me daba pánico, pero yo era orando, padre, que mi esposo lo hago bien, padre, que así empezamos, yo tenía 26 años, él tenía 29 años, 30 años, cuando empezamos. Y yo no puedo parar, yo tengo que edificarlo, yo tengo que ayudarlo. Y cuando ya empezó a levantarse y ya empezó, ya después fue pastor, pues pues yo estaba al pie de él y yo, aunque no pasara al frente porque me daban muchos miedos, pero yo sí oraba, pero yo le aconsejaba y yo le contaba las visiones, yo le contaba la palabra. Yo siempre andaba con un cuaderno y yo escribía lo que oía, lo escribía. Mire, esto acontecerá. Y todo este tiempo mi padre me decía, y hará esto, y escribirá libros, y hará esto, y pasará esto, y al paso del tiempo esto. Y siempre le contaba a él los secretos que me decía Yahweh. Un hombre se edifica en las rodillas, mi hermana, con sabiduría de Yahweh y orando. Nosotros tenemos que traer la presencia. Cuando recién me casé, él no leía, él no oraba. Él cogía la Torah cuando nos íbamos para el culto el domingo. Pero sabe mi hermano que yo leía todos los días. No entendía mucho, pero yo leía. Y yo le preguntaba, mi amor, mire qué. Y él me decía, la salvación es individual. Cada uno. Entonces yo le decía, amor, oramos. No, mami, cada uno ora por su lado. Y yo, pues, como él era creyente, pues yo dije, tan raro. No tenía ni idea, yo no tenía ni idea, pero yo quería que oráramos los dos. Y no fue fácil, porque muchos me dirán, pues la pastora habla así porque no le parece fácil porque su esposo es un pastor. No, yo no lo conocí ni de pastor ni de creyente. Yo lo conocí desviado. Yo lo conocí afuera de la congregación. Entonces, yo tengo, para decirle, yo tuve un esposo que estaba fuera de la congregación y ahora tengo un esposo que está en la congregación. Y vi el proceso, cómo empezó a servirle al Padre. Yo vi el proceso, todo su andar. Él era joven. Él no era un viejito. No, no éramos así como estamos hoy. No, aunque no me lo crea, éramos jóvenes. Quizá como la edad que tiene Daniel, sí, la edad que tiene Joana y Daniel, así estábamos nosotros dos. Nosotros dos nos llevamos 3 años y estábamos así. Y yo estaba asustada porque yo no tenía ni idea qué era, pero yo me refugié en mi padre, siempre oraba, oraba, oraba. Y yo oía que vamos a ayunar y yo decía así, y yo no me muero, yo no me muero. Y él me decía, no, vea, usted toma agua. Entonces yo en mi casa lo hacía, porque la congregación era como a 2 horas de camino. Pero yo no me quedaba solamente como lo que me enseñaron el domingo. Usted no se puede quedar con lo que le enseñaron en Shabbat. No, mi hermana, usted tiene que retroalimentarse. Usted tiene que orar, buscar, leer la escritura. Yo me acuerdo que yo sintonizaba una emisora cristiana y yo oraba. Entonces decían, llame y haga su petición. Ay, vea, hermana. Y yo a todas las emisoras, y usted puede orar por mí, es que yo no tengo bebés. Ay, usted puede orar, es que yo apenas me casé y yo no sé, no, como que yo no sé ser muy esposa. Y yo todo el tiempo, yo era así, buscando. Y había una hermanita en la congregación, la hermana Gladys Sánchez, se llamaba. Y ella cuando enseñaba me llenaba el alma. Y me decía, uno tiene que pedir sabiduría porque mi esposo, y ella contaba la historia de su esposo. Y esa palabra que ella me edificó a mí. Y yo dije, voy a orar como me enseñó la hermana Gladys. Ponía por obra esta palabra. Yo tenía que aquí llenarme de su palabra. Yo no me pasaba chateando. Bueno, ustedes dirán, no, pero es que no había internet en ese tiempo. Pero o sea, una cosa, había novelas. Desde las 5 de la mañana uno podía dar novelas, o sea, para que no las vieran. Muchas. ¿Y sabe una cosa? Leía la escritura. La leía. Usted tiene que enamorarse del Padre y buscar, levantarse. Si usted lo dejó de hacer, ahora, pues
todo el tiempo se la pasan las jóvenes chateando, mirando videitos todo el tiempo. No, mi hermano. Nosotras somos esa madre de Israel y sus hijos la esperan. El pueblo nos espera. Nuestro esposo nos necesita. Levantémonos, resplandezcamos, porque ha venido la gloria de Yahweh. Entonces nosotros debemos de levantarnos y hacer que todo resplandezca, que mi hogar resplandezca, que mis hijos resplandezcan. Pídale al Padre, ¿qué llamado tienen sus hijos? ¿Qué será de mi hijo en tanto tiempo? ¿Con quién se va a casar mi hijo? Entonces, si su hijo está pidiendo, no sé con quién él se querrá casar, entonces yo tengo que mirar, digo, yo lo voy a preparar. Si mi hija, es que va a venir el príncipe de Israel y le va a proponer matrimonio a su hija, entonces yo digo, pues si usted se va a casar con un príncipe, ¿quién será mi hija? ¿Qué título tendrá mi hija? Pues la princesa, ¿no? Y al trono de reina, detrásito del cargo de reina, porque si él es el príncipe, quiere decir que el papá es el rey, y cuando el papá se muera, entonces ese príncipe se convertirá en rey. Entonces mi hija se va a convertir ¿en quién? Entonces nosotros tenemos que saber qué estamos haciendo. Y hoy les digo, ¿está haciendo bien su tarea? ¿Está edificando bien su hogar? ¿Está edificando para el reino? ¿Está edificando su pueblo? ¿En verdad estamos haciendo la tarea? Levantémonos como madre en Israel. Le animo al pueblo, le animo a mis hermanas, siéntese y mire cuál y qué es lo que está pasando en su casa, cuáles son las actitudes. Hay un hijo que se está perdiendo, ¿qué está haciendo por él? ¿Qué consejos le da? ¿Cómo lo enseña? ¿Cómo lo reprende? Porque hay muchos que se pierden porque usted no los reprende, porque usted no les habla, porque usted no los castiga, porque usted no los exhorta, porque usted le permite. Es que el niño se pone bravo, me toca dejarlo y le permite cosas que no deben ser y está haciendo que su hijo sea maldito. Entonces debemos de levantarnos con una palabra verdadera, con amor, con eficacia y con una palabra que también sane, que también levante, que también... Entonces, nosotros en todo este tiempo tenemos que mirar que de pronto todo lo que vivimos, sí, todas las historias, todos los dolores, todo aquello que vivimos, dice la escritura que todo obra para bien. A mí me ayudó para bien. Fueron dolores terribles, dolores fuertes, pero sabe que me oraron para bien porque yo ahora le enseño a mis hijas y le enseño a las jóvenes y le enseño a mucha gente con base primero que la escritura y también con mi experiencia. Entonces, de pronto nosotros debemos de vivir una vida en que ahorita yo venga, que Yahweh me sane, que Yahweh me restaure, que Yahweh me levante, que Yahweh me fortalezca, para que yo pueda levantar la generación que Él me dio. Tenemos esa gran responsabilidad. Entonces, seamos valientes y levantémonos. Cuando tú te levantes, cambiará el enemigo. No podrá vencernos, el enemigo no podrá detenernos. Debemos de levantarnos, levántate mi hermana y resplandece, levántese pastora, levántese joven, levántese niña, levantémonos y miremos qué estamos haciendo con nuestro hogar. Empecemos a edificar, empecemos a cambiar muchas cosas que están en nuestro hogar, mucho sedentarismo espiritual. Estamos tranquilos. Se para solita, ahora Padre, bendice a mí y a los míos, amén. Y hasta ahí llegó la oración. No, levántese, llame a sus hijos, tómelos de la mano, oren, guerreen. Si su esposo no quiere, ore por él. Otro día le cuento cómo yo oraba en mi casa cuando mi esposo no oraba. Entonces, a veces le tocaba orar, a veces le tocaba porque pues, como escuchaba la oración, entonces él oraba. Y no fue fácil, pero bendigo al Padre por toda la oportunidad que Él me dio y porque Él nos ha traído hasta aquí, hermanos. Y no puedo, no puedo decirlo, lo he alcanzado todo, pero proseguimos este camino. Y sé que Él nos ayudará, así como nos ayudó desde ese tiempo, Él nos seguirá guiando, Él nos seguirá sosteniendo. Entonces, cuando yo me cambie, cuando usted cambie,
todo cambiará y el enemigo no podrá detenernos nunca. Yahweh busca a alguien que se levante. Entonces no siga revolcándose en el pasado. Vuela como una mariposa, mi hermana, resplandece. Entonces, expande sus alas y que se muestren esos hermosos colores, porque Yahweh nos dotó a nosotros y nos guió para ser madres de Israel. Hoy invito que retome su puesto, que empiece a volar y volar muy alto, porque Él nos lleva a las alturas. Mis amados, Yahweh los bendiga, Yahweh las bendiga, y que esta palabra llegue a su corazón y que haga un efecto grande y que ella haga la obra por la cual fue enviada. Bendiciones, un abracito.